Ahí se está uniendo el Gonza. Hola, Gonza. No, algo le pasa con su... Gonza. Ahora le escucho. Ah, ya, bacán. Estaba diciendo a las chiquillas que vamos a empezar, ¿ya? Ya. Ya. Bueno, ¿cómo están, chiquillas? Scar- Cansada. Scarlett, ¿cómo estás? ¿Cansada? Sí, demasiadas cosas que hacer, demasiados trabajos, demasiado todo. Chuta. ¿Y Beatriz, cómo estás? Cansada, está haciendo un último esfuerzo bien terrible, pero bien, 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 al final de todo. Ya. ¿Y la María José? ¿Dónde está la María José? Hola, ¿Cómo estás? eh, bien, cansada, yo creo igual que todos nomás. Mm. Miren, vamos a hacer la sesión bien cortita, ¿ya? Porque en verdad es una sesión de síntesis. Y queremos también hacerles unas preguntas eh, con el Gonzaga un poco para evaluar cómo ha sido para ustedes también la experiencia de este curso, ¿ya? Entonces, me parece como, bueno, voy a partir con la revisión del texto. El texto de hoy día no era un texto obligatorio, pero es un texto interesante conocerlo porque, bueno, la autora es Nancy Fraser, y Nancy Fraser es una intelectual crítica bien importante para el feminismo en Estados Unidos, eh, y ha producido mucho, y es, bueno, es súper súper leída, entonces es como importante mencionar a Nancy Fraser. Y este texto en particular a mí me parecía bueno como para, de alguna manera, englobar los debates que hemos tenido en el curso, porque en el texto Nancy Fraser lo que hace es, a ver, voy a ampliar esto. Lo que hace es hacer una revisión de los debates en torno a la diferencia al interior del feminismo en Estados Unidos. Entonces ella marca unos tiempos que son una de las cosas con las que yo no concuerdo mucho con Fraser, pero me gusta el análisis que hace, ¿no? Primero ella sitúa un primer movimiento, o sí, una primera constelación, voy a decir, de movilizaciones de corte feminista entre los 60 y los 80, que yo no estoy tan de acuerdo con esa fecha, pero lo importante es que es una primera, ella lo enmarca, lo considera una primera constelación de movilizaciones feministas, que lo que van a hacer es debatir entre la igualdad y la diferencia, entre las mujeres y los hombres, en el fondo, entre la diferencia de género. Entonces ahí, por ejemplo, cuando comenzamos este curso, hablamos del feminismo radical o el feminismo de la diferencia, ¿no? Que es justamente esta primera etapa que Fraser está marcando, en donde el debate está centrado en la diferencia de género y hay posicionamientos feministas más orientados a la igualdad, a conseguir el logro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es un posicionamiento de cara mucho más a la institucionalidad, es un feminismo que mira a la institucionalidad, que está intentando incidir políticamente en las reformas, voy a decir, es un feminismo reformista, en reformas a las constituciones para el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres. Ahora en Netflix hay una serie que podrían ver que está entretenida, no es Netflix, ay, no sé en dónde la están dando, pero sobre la lucha de las mujeres, bueno, de feministas por hacer una enmienda en la Constitución en Estados Unidos para justamente ser reconocidas en igualdad de derechos. Enmienda que no se logra hacer, ¿eh? Todavía en la Constitución de Estados Unidos no está garantizada la igualdad, no está reconocida la igualdad de derechos. No se puede discriminar por género, pero no está escrita la igualdad. Eh, y por otro lado, en este debate sobre la igualdad y la diferencia entre géneros, hay un feminismo que es el feminismo que nosotras vimos, que es el feminismo radical, o el feminismo de la diferencia, ¿no? Que es un feminismo que se mantiene mucho más al margen de lo institucional, mucho más al margen de lo legal,
porque su foco está puesto en las luchas por la autonomía de las mujeres o por mucho más de cara a los derechos sexuales y reproductivos y empiezan las feministas radicales a mirar también cómo el patriarcado, que es esta noción que ellas mismas son las que ponen, ¿no? Cómo el patriarcado opera en la dimensión de lo privado, ¿sí? En el útero, ¿no es cierto?, en la violencia doméstica, en la invisibilización del trabajo doméstico, cómo el patriarcado opera en lo privado, entendiendo que tradicionalmente se entiende que el Estado, ¿no?, o lo legal opera en lo público, más no en lo privado, y ellas van a plantear en el fondo que el patriarcado está también en la cama, ¿no es cierto?, está también en el mundo privado de las mujeres. Y se centran en esa opresión, en la opresión del patriarcado más bien en lo íntimo y en lo privado. Ahí vimos, por ejemplo, bueno, leímos a Monique Wittig, ¿no es cierto?, y todo el planteamiento que ella hace respecto de las mujeres como una clase, y las críticas que Monique Wittig, al ser materialista, hace a las lecturas que plantean o creen en la naturaleza de las mujeres, ¿no es cierto?, en que hay algo natural en ser mujer, sino que más bien ella da un montón de argumentos respecto de cómo el género o el ser mujeres es una construcción, ¿no es cierto?, una producción activa del poder patriarcal para oprimir a las mujeres, ¿no? Después, Fraser, que es más o menos este esquema, ¿no?, el que hace Fraser. Entonces, en un primer momento tenemos un feminismo que está disputando, o sea, están los debates entre la igualdad y la diferencia. Acá aparece el patriarcado, ¿no es cierto?, en el feminismo de la diferencia. Y después, Fraser plantea que hacia mediados de los 80, a partir de mediados de los 80, hay un giro en el movimiento feminista o en esta constelación de movilizaciones feministas, un giro que ella nomina un giro multiculturalista, ¿no?, en donde empiezan a aparecer, ya no es la diferencia entre géneros, sino la diferencia entre las mujeres, ¿no? Y ahí aparecen estos entrecruzamientos de clase, de origen étnico-racial, de sexualidad, nacionalidad, ¿no es cierto? Aparece la noción de interseccionalidad en 1989, eso lo vimos, Kimberly Crenshaw la acuña, ¿no es cierto? Y empiezan a haber debates sumamente interesantes y todavía muy influyentes hasta el día de hoy. Yo veo, por ejemplo, una relación con el movimiento Black Lives Matter, a propósito de también lo importante, la relevancia que tiene para el feminismo global, diría yo, la lucha de las mujeres negras en Estados Unidos, de las mujeres feministas negras, y también de las lesbianas feministas negras. Entonces, empiezan a haber disputas al interior del grupo mujeres, ¿no? Ya no es, ya los debates no están respecto de si las mujeres son o no son iguales a los hombres, o si queremos o no queremos ser iguales a los hombres, sino que cómo también las desigualdades raciales, sociales, nacionales, atraviesan nuestras relaciones, las relaciones entre las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y ahí nosotras vimos, por ejemplo, dentro de esta constelación que Nancy Fraser plantea o define como multiculturalista, ¿ya? Podemos enmarcar, bueno, la interseccionalidad claramente, pero también, por ejemplo, lo que hoy día es el feminismo decolonial, de alguna manera está inserta en un debate que tiene que ver más con ese entrecruzamiento en donde lo racial aparece muy fuertemente, que es un poco parte de esta segunda etapa que Fraser plantea. Ahora, las críticas que yo tengo con eso es un poco lo que comentamos también cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no es cierto? Fraser sitúa este giro en los 80, mediados de los 80, y vimos en la sesión de interseccionalidad que mucho antes del 89, mucho antes de que Kimberly Crenshaw acuñara el término interseccionalidad, hubo antecedentes importantes. O sea, ya el 81 Angela Davis escribió el libro Género, Clase y Raza, y antes de Angela Davis, en los 70 al 77,
aparece el manifiesto de la colectiva del Río Combají, que son mujeres lesbianas negras que hablan de la necesidad de posicionarse como lesbianas negras, atravesadas además por la clase, es decir, atravesadas por el sexo, el género y el sexo, la raza y la clase, dicen ellas. Y esta coalición de opresiones, ¿cierto? Y incluso antes, vimos en la clase de interseccionalidad que incluso antes de la colectiva del Río Compagí, de Angela Davis, en 1851, o sea, siglo XIX, fines del siglo XIX, en la lucha abolicionista en contra de la esclavitud o por la emancipación de las personas negras, hay mujeres con discursos que cruzan el género con la raza, ¿no? Entonces, bueno, no es una reflexión del todo nueva la interseccionalidad, entonces esa es una de las críticas que yo tengo con Fraser, pero me parecía que era como interesante esta mirada, ya que estuvimos hablando un poquito en clave de olas, y yo en ese momento les decía que no me interesaba mucho hablar de olas, porque me parece que esto, por ejemplo, este análisis que la Nancy Fraser hace, más que centrarse como en la etapa o en las olas o en los años, está interesante centrarse como cuál es en el meollo de los dilemas que se están dando al interior de los feminismos, ¿no? Entendiendo que, bueno, este curso se llamó Feminismos al final, pero porque justamente lo que queremos mostrar es como la diversidad de perspectivas que hay y lo importante de conocerlas, ¿no? Y bueno, en la segunda unidad estuvimos, además del feminismo colonial, que un poco ya lo mencioné, algo mencionamos también respecto del feminismo indígena en América Latina, en Abya Yala, ¿no es cierto? En Guatemala, sobre todo, con Lolita Chávez, con la Lorena Cabnal, con Laura Cumes. No sé, Gonza, si crees que se me queda algo en el tintero como síntesis. Mis perros están ladrando mucho, no sé si se escuchan. No, yo creo que lo importante con respecto a este feminismo de la igualdad o la diferencia, creo que tiene relación con cuáles son las luchas que se plantean desde cada feminismo. En este caso, plantear que desde el feminismo de la igualdad igual se busca como la inclusión de la mujer en lógicas de cuotas de género, ¿cierto? Yo siento en el sistema, en el sentido de pensar el ser mujer desde una visión muy biologicista, ¿cierto? Así como Lorena, María Galindo le llama la cuota biológica, en el sentido de ingresar al sistema con todas las injusticias que tiene este sistema, ¿cierto? Y las opresiones que genera este sistema de dominación. Entonces, es un feminismo que no se plantea, en este caso, la destrucción del patriarcado, sino que se plantea que la mujer ingrese a este sistema Esa es incluida, claro. en lógicas de cuotas, ¿cierto? En cambio, el feminismo radical y los otros feminismos sí cuestionan el patriarcado como uno de los pilares del sistema de dominación y plantean su destrucción, ¿cierto? Sí. Entonces creo que en ese sentido es importante considerar estas diferencias porque son abismales en cuanto a cómo se plantea la lucha feminista desde cada movimiento. Y creo que eso es importante como destacarlo, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar todo lo que está pasando como desde la institucionalización de ciertas luchas, son muy cuestionadas desde las feministas de Abya Yala, desde el feminismo decolonial, justamente porque no buscan la reformulación del sistema de dominación, sino que buscan su abolición, ¿cierto? Entonces creo que es igual es importante como ir destacándolo y considerarlo como una gran diferencia dentro de los feminismos y dentro de los múltiples feminismos. Eso. Súper. Yo creo que, bueno, esa es como un poco la síntesis de, bueno, el curso y esta última unidad. Espero que hayan tenido oportunidad de ver los otros materiales que les pusimos, porque un poco la idea era también que la epistemología o lo que revisamos de epistemología, de la investigación activista feminista y su vínculo con los movimientos sociales, lo que leímos de Donna Haraway, pudieran de alguna manera conectarlo con
otros materiales de luchas y de movimientos, movilizaciones que se están dando hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, en una primera sesión compartimos materiales que tienen que ver con la violencia político-sexual y iniciativas o algunas que tienen larga data, ¿no? como el colectivo Cueca Sola, otras más nuevas, pero como el cuerpo, ¿no es cierto?, se convierte en no solamente un lugar de victimización, sino también un lugar de enunciación y de resistencia frente a la violencia. Entonces ahí aparecía la Maca Orellana, ¿no es cierto?, con los talleres de autodefensa feminista que da, contando lo importante que ha sido para ella también aprender a defenderse, y una autodefensa que no es, que tiene todas unas reflexiones respecto de la violencia, porque no es una violencia, es más bien como en todo un ejercicio que tiene que ver más bien con resistir que con violentar, ¿no es cierto? Y el colectivo Cueca Sola y la Jauría, entendiendo que la violencia político-sexual, o sea, un poco mi intención con eso era cuestionar también, porque en general se entiende la violencia político-sexual como la violencia político-sexual de las dictaduras y de los aparatos represivos, ¿no? Lo veíamos el año pasado con la revuelta y cómo el cuerpo de las mujeres se convirtió, y no solamente de las mujeres, también de las disidencias, se convirtió en un soporte de tortura para los aparatos represivos del Estado. Pero a mí me pasa que con los niveles de impunidad que hay estatal, y entendiendo que el Estado además es patriarcal y es femicida, es difícil pensar que existe alguna violencia hacia las mujeres que no sea política sexual, ¿no? O sea, en los femicidios también hay violencia político-sexual en la medida en que hay completa impunidad, ¿no? En el asesinato de la Nicole Saavedra, ¿no es cierto?, que justamente esta semana se conmemoran ya 4 años, me parece, del asesinato de la Nicole, una lesbiana, camiona, joven, rural, ¿no es cierto? La impunidad y cómo se ha criminalizado a las mujeres que están luchando porque haya justicia por Nicole, da cuenta de que en general la violencia femicida y lesboódica, etcétera, es una violencia política sexual. O sea, es una violencia dirigida, es una violencia política hacia un grupo que son las mujeres y las disidencias, y es sexual porque justamente lo que busca hacer es castigar a través de la sexualidad de las mujeres, castigar, asesinar, disciplinar, ¿no? A las otras, o sea, se asesina a una lesbiana para gobernar su libertad y que esa señal tan horrorosa sea amenazante para las demás, ¿no? Es un poco esa la lógica del femicidio lesbódico y patriarcal, y cuando hay complicidad del Estado es difícil argumentar algo como que no es una violencia político-sexual. Esa era la primera sesión temática. La segunda sesión temática era sobre feminismos migrantes y antirracistas en Chile, y ahí lo que hicimos fue más o menos hacerles un mapa de las organizaciones que existen, que justamente en este contexto están muy activas, así me parecía importante que las siguieran y vieran las campañas que están haciendo. Y en la tercera sesión fue orientada a lo que se ha llamado feminismo, bueno, ecofeminismo y las visiones ecofeministas respecto de la crisis de los cuidados a la que estamos dramáticamente asistiendo, ¿no es cierto? Y a cómo poner en el centro la vida y no el capital. Entonces ahí veíamos a 2 representantes muy importantes del ecofeminismo en España, a la Yayo Herrero, y se me olvidó el nombre de la otra, Amaya, se me olvidó, Montero me parece. Y veíamos a Lolita Chávez, que si bien no se inserta en el ecofeminismo, ella es una feminista comunitaria guatemalteca. Ella está refugiada en el País Vasco, tuvo que salir huyendo por persecuciones políticas en su país a propósito de la denuncia en contra del extractivismo, ¿no? De empresas con mucho poder, que bueno, no les gusta que haya ninguna resistencia, y menos que las voces que se enfrentan a los proyectos de megaminería o proyectos extractivos sean mujeres y menos indígenas, ¿no? Que es el caso de la Lolita Chávez. Entonces me parecía como interesante ver, por un lado,
los debates en España, que son los que más fácilmente una conoce, pero también contraponerlo con las voces desde Abya Yala, que tienen esta mirada también más desde el mundo indígena, desde la cosmovisión indígena, ¿no? Una relación con la naturaleza que es diferente, por cierto, a la que puede tener una española, ¿no? Eso con las sesiones temáticas. Y yo ya me callo, ahora quería escucharlas a ustedes. Con Gonza redactamos una pregunta ayer, que ya me lo olvidé, Gonza. A ver, está en el WhatsApp. A ver, ¿la pillaste? Sí. La pregunta es, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo que tuviste? Menciona algo que aprendiste y que aporta una forma de mirar la vida y tu carrera. Una nueva Y que forma. te, y que te aporte una nueva forma de mirar la vida y tu carrera. Tenemos solamente 3, así que vamos a partir por Beatriz. En el orden. Bea. Perdón, estaba estornudando. Em, uf, eh, yo siento que, no sé si, no es lo único que aprendí, pero es lo que siento que es como más potente. Yo estudio ciencia política. Eh, y te enseñan desde primero a que uno investigador está distante de su objeto de estudio, uno no se involucra con ese objeto de estudio. Yo creo que la investigación activista feminista y todo lo que eso lleva, los conocimientos situados y todo eso, fue como un chachazo a la metodología de mi carrera, como no te enseñan eso, es imposible pensar que un investigador se va a involucrar con su objeto o que uno se sitúa a sí mismo desde un espacio para esa investigación. O sea, a nosotros siempre nos dicen como la está dada por la distancia que uno tiene con su objeto. Entonces, eso fue para mí como un golpe, así como, estuve 5 años aprendiendo algo que no es la única verdad. Como que eso fue, como eso me chocó, o sea, me chocó en buena, eso fue para mí como un golpe a la metodología de mi carrera. Bacán. ¿Y para tu vida? Porque una cosa es era la parte de la carrera. ¿Y para tu vida hubo algo que aprendiste en este curso que te parece que es útil para rescatarlo? Para tu vida más Yo personal. creo que lo decía en algún momento como respecto a las experiencias lesbofeministas, como yo no me sitúo desde ahí, y eso para mí como tener esa perspectiva, y tampoco yo no me siento, ni mi familia ni yo nos sentimos parte de como una identidad de pueblo indígena. Uh-huh. Y esas perspectivas y mirar el feminismo desde esos lados también es como, no sé si útil suena muy feo, pero es como importante para el cómo mirar la vida, como efectivamente no hay solo un feminismo y con el que yo me he sentido más identificado, más cercana, porque es el que más, como el que más sé, no es la única verdad tampoco. Y siento que para la vida también es importante como entender otras perspectivas, no solo la mía, que evidentemente es más de la europea y es la que más masificada está. Uh-huh. Yo siento que eso también es como, yo siento que uno mira la vida distinta cuando entiende que hay otros espacios, otros lentes, otras trincheras, que no son las mías. Uh-huh. Eso creo. Súper, muchas gracias. Pasaste, María José. Hola, Ya. ¿cómo estás? Profe, ¿bien y usted? Bien, dígame. Es que ahora que me hace a mí como decirle qué es lo que aprendí, como que en verdad de acordarme de algo específico, no es mucho lo que me acuerdo, o sea, así como acordarme así,
pero en el fondo yo creo que si lo pongo como más a la práctica hay más cosas que uno se acuerda. Ujú. Yo creo que yo estudio básica, educación básica, y yo creo que en verdad todo esto es sumamente importante y se ve más tanto como en, en el trabajo que se hace con los niños, como el trabajo que se hace con los propios compañeros en el trabajo. Porque uno ve y en los colegios los profesores de básica, el 90%, 95% me atrevería a decir, son mujeres. En la carrera, en mi propia carrera se ve eso. Entonces yo creo que como es súper poca la enseñanza que se da como en educación básica, como de mujeres haciendo cosas, y este curso como que me dio esa vista que no se da en la carrera, siendo que la mayoría son mujeres. Filosofía el año pasado, por ejemplo, tuve que leer a casi puros hombres, siendo que mi sección, por ejemplo, éramos puras mujeres. Entonces, como que uno igual necesita en una carrera así eh, una vista como de mujeres dentro de eso. Y bueno, todo lo que se pasó en el fondo en el ramo es todo da para la enseñanza de los niños, todo. Eso. Oye, María José, ¿y a ti, para tu vida a nivel más personal, sientes que este curso aportó algo? ¿Y qué? Sí, o sea, bueno, como dijo la Beatriz antes, el tema de los indígenas a mí igual me ayudó porque yo desde que tengo memoria me voy de vacaciones a un lugar donde hay mapuches Ujú, y siempre me he relacionado con ellos, es como algo sumamente normal, ujú, pero ahora me hizo pensar que en verdad como que los tratos que tienen ellos son como diferentes a los que podría tener yo en mi casa y como que eh, a ellos sí, a la mujer se le trata como, no sé si como alguien inferior, pero como distinto, alguien como distinto. ujú. Entonces como que, no sé, me dejó ver eh, como que no es, que los pueblos indígenas no eran solo como se trataban lo que yo veía siempre, sino que podía haber algo distinto. Ujú. Gracias. Scarlett, solo faltas tú. Ya, eh, mm, ya desde mi carrera, que es psicología, yo voy en segundo año, y creo que a varios nos ha pasado que por la investigación activista feminista hemos cuestionado como las enseñanzas de metodologías de la investigación. Ujú, Vemos a los que investigamos como sujetos, simplemente como casi que utilizamos a las personas, porque después a veces tienen nombres puestos, ¿no? Y de repente es complicado porque los profesores suelen decirnos como mantente lejos de todo eso, fuera, lejos, apartado. Y es complicado, yo estoy recién aprendiendo a hacer investigaciones y en cuanto a lo que he estado aprendiendo en este curso y lo que me enseñan en los cursos ya de psicología, he estado en tensión constantemente con esto. Aparte de la psicología, de las enseñanzas de las mujeres, del feminismo en general, te lo enseñan como al último, me he dado cuenta que te lo enseñan como así, como al final, cuando casi no hay alumnos, cuando estás como bien alejado. Pero igual siento que no puede ser. No. mm, Una disciplina muy hecha por hombres y casi como para hombres. Y lo he notado demasiado. mm. Pero siento que más que nada todo esto me ha aportado más a mi vida personal,
desde el primer trabajo siento que he gestionado mucho mi vida, porque el primer trabajo nos hizo como cuestionar eso, como poner en perspectiva todo lo que hemos sufrido. Por ejemplo, desde el feminismo decolonial, yo al menos tengo ascendencia de ellos, yo soy descendiente, no mapuche huilliche, de hecho ni siquiera soy considerada por el gobierno. Y darme cuenta que efectivamente todo eso ha sido un problema para la sociedad y que esto era el problema, no era yo, no era como... Era un problema que está en la estructura de la sociedad, básicamente. Y de hecho, me ha enseñado tantas cosas que he tomado la decisión de tomar una psicoterapia feminista, después de que todo termine. Igual hay psicoterapeutas que están atendiendo online. Sí, es que por eso cuando termine las clases, porque y paro fue complicado, he tomado esa decisión porque siento que lo necesito. Y desde el curso me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Siento que necesito hablar. Qué potente. Gracias por compartir, Scarlett. Gonza, ¿tú quieres decir algo? Sí, me quiero tomar harto de lo que planteó la Scarlett ahora al final. Y creo que cuando con la Leo armamos este curso y lo pensamos, igual es muy desde el problematizar en primera instancia nuestra vida personal. Como, no sé, yo siento que igual la otra vez creo que fue la Fanny creo que se llamaba la compañera que lo dijo, que ella veía que, por ejemplo, en el trabajo de la crónica había casi un proceso de sanación al momento de denunciar, de nombrarlo, de decir quizás ciertas violencias que han cruzado como nuestra vida. Y creo que eso es súper importante porque si bien también buscamos problematizar nuestros perfiles de egreso, problematizar lo que plantean como los padres de cada carrera, ¿cierto? Que en todas las carreras hay como autores hombres, que son como la base de cada carrera. También buscamos problematizar eso, pero eso no tiene ningún peso si es que no logramos problematizar nuestra vida y nuestra experiencia, nuestras vivencias. Entonces, justamente por eso estaba planteada así la pregunta, como este curso, ¿qué aporta para repensar tu carrera y también para repensar nuestras vidas? Entonces, bacán que eso haya podido ser como cumplido en los grandes objetivos que tiene este curso, ¿cierto? Que es como que repensemos nuestra vida, pensemos cuáles son las violencias que las atraviesan, las podamos identificar, y también pensemos cómo vamos transformando también esta realidad bajo los principios que nos aportan los distintos feminismos, las distintas miradas, las distintas luchas que están dando las mujeres en distintos lados del mundo, ¿cierto? No solamente bajo la mirada europea y occidental, sino que en algún momento ya le empecemos a dar la importancia que tiene la otra reivindicación y las otras perspectivas, ¿cierto? Para prefigurar un mundo diferente, donde quepan muchos mundos, como dice la zapatista, ¿cierto? Sí, eso, y también pienso yo, a propósito de lo que dice Scarlett, que o sea, un primer momento es como adquirir herramientas para leer la violencia, pero también cómo se transmuta esa violencia. Y por eso también me parecía a mí como importante la sesión de donde aparece el cuerpo y la autodefensa, ¿no es cierto? Como, y la performance y distintas formas de reinscribir la violencia en otras narrativas, como... sí, eso. El feminismo tiene la potencialidad también de no solamente, o sea, de sacarnos, de rescatarnos de los lugares de víctima. Entonces, pienso a propósito de lo de la psicoterapia. A nosotros con Gonza, nos parece como muy importante que en este curso tengan también la posibilidad de revisar, de criticar, más que revisar, de criticar, de cuestionar lo que han aprendido en sus carreras. Porque sabemos que
sabemos que muchas de ustedes van a tener, o sea, son agentes, van a trabajar con personas, con niñas, con pacientes, con, no sé, y cómo en esos espacios, que son más micropolíticos quizás, se puedan hacer transformaciones en la forma de aproximarse a los problemas sociales o a los problemas humanos, ¿no? Como planteaba María José de la escuela, ¿no? Como profesora básica en la relación con las niñas, con las niñas, pero también, bueno, en psicología un montón, ¿no? Como en general la patologización psicológica está asociada a un montón de cuestiones que tienen que ver con la familia, ¿no? Con las instituciones que las feministas radicales van a decir son instituciones patriarcales, entonces es como un cambio de visión así muy profundo el ir incorporando las lecturas feministas de los diversos feminismos a los campos profesionales. Con Gonza hicimos como sembramos, quisiéramos haber sembrado como una semilla de cuestionamiento respecto de todos esos otros mundos que quedan por conocer para deconstruir también las prácticas de las disciplinas, entendiendo que las disciplinas son parte de las estructuras, replican las estructuras raciales, las estructuras sociales, las estructuras patriarcales, ¿no es cierto? Esas estructuras raciales, patriarcales, coloniales están inscritas en nuestras disciplinas, hacen parte de nuestras epistemes, entonces esta fue como una apuesta para que ustedes puedan también empezar como a entender que por una parte el feminismo es muy transformador de la vida, pero también debería, para mí, serlo de nuestras prácticas ético-políticas en nuestros quehaceres profesionales. Eso. ¿Alguna de ustedes quiere decir algo como de despedida? Porque nosotros con Gonza tenemos una noticia que comunicar, pero, o sea, tenemos algunas cosas que decir como de los trabajos y cosas así, pero no sé si alguna quiere agregar algo que se le haya quedado en el tintero, que haya pensado ahora. Sí, yo quería decir dos cosas, creo. Primero, darles las gracias a ustedes por pensar en evaluaciones no convencionales, por llamarlo así. Uh-huh. Como pensar las evaluaciones desde otro lado. Como gracias. Y segundo, lamentar no haber podido tener clases presenciales. Como siento que este hubiera sido un espacio demasiado entretenido y con muchísimo aprendizaje como entre compañeros, como lamento mucho que haya pasado esto, y como haber tomado este ramo en estas circunstancias, no hace un par de años atrás, como eso. Sí, nosotros también lo lamentamos y no tenemos buenas noticias al respecto, además, entonces es como esto es como un lamento. Ahora va a empezar el lamento. Gracias, Beatriz. Gracias por ese comentario. No sé si alguna María José, Scarlett quiere agregar algo antes de que con Gonzalo nos lamentemos. Profe, yo creo que la de la crónica fue una muy, muy buena actividad. Pero no sé, o sea, a mí me gustó mucho la actividad, pero no voy a mentir que me la lloré toda. Yo creo que por eso no pude poner todo como mi mejor postura, porque yo me la lloré toda. Me la lloré antes de hacerla, durante la hacía, después de hacerla y después de haberla mandado, seguía llorando. Entonces como que, no sé, siento que no pude yo haberla hecho al 100, pero es una buena actividad. ¿Y ahora cómo estás? Bien, sí, sí, bien. Bueno, el lamento tiene que ver con que esta es la última versión del curso. En la universidad decidieron abrir convocatoria para el próximo semestre para el área de género y este curso no fue seleccionado. Así que esta es nuestra última versión. Después de no sé cuántos semestres, Gonza. 18, 19. Esta era la quinta versión, quinta y última.
Así que, loco igual, cerrar el ciclo de este curso así, de manera virtual. Pero bueno, así están las cosas. Y nos da obviamente mucha pena no volver a hacer el curso porque a nosotros con Gonza nos gusta, lo armamos pensando en lo que nos hubiese gustado tener. Yo creo que ese es un ejercicio que hicimos como muy conscientemente y que me parece que está bueno, está bueno tener la posibilidad, haber tenido la posibilidad de hacerlo, de pensar un curso que era como el curso que nos hubiese gustado tener en la universidad, ¿no es cierto, Gonza? Así que eso, es como despedida. No solamente despedida del semestre, sino que también despedida del curso. Y no sé si tú, Gonza, quieres agregar algo respecto de los trabajos finales, que serían hasta el viernes. Sí, o sea, con respecto a lo del curso, es fome, po. Al menos con la Leo este curso nos gustaba bastante. Fue un desafío igual como virtualizar el curso porque en el cotidiano tenía mucho de metodología feminista, de usar el cuerpo, de, de hacer cosas grupales, de participar. Entonces, eso fue un gran desafío y tratamos de poder virtualizarlo sin perder toda esa magia que tenía también el curso en el cotidiano, ¿cierto? Mm. Y también pensamos en que los tipos de evaluación que se les propusieron igual sirven justamente para poder repensar tanto nuestra experiencia personal, nuestra vida íntima, y también, como les decía antes, que repensemos también estos supuestos que nos inculcan en cada carrera, ¿cierto? Entonces, me alegra mucho ver que los trabajos que nosotros pensamos en un momento con ese objetivo, sí se cumplieron para ustedes, bajo esa lógica. Y con respecto a los trabajos, nada, como plantearles que les dimos plazo hasta el viernes para que estén un poco más relajados. Entendemos que el fin de semestre es súper, eh, no sé, nos deja todas súper agotadas, durmiendo poco, con mucha exigencia, mucha presión, mucho estrés. Así que les dimos plazo hasta el viernes para que puedan entregar el trabajo. Y bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, obviamente nos pueden ir preguntando. eh, no hay problema con eso. Eso, chiquillas, yo no tengo tampoco nada más que decir y agradecerles que se hayan conectado con lo álgido que está el semestre y lo cansadas que están. Eh, Eso, aunque haya sido virtual, ha sido un placer. Si nadie tiene más, cortamos nomás, no sé, Gonza. Eso, estamos. Estamos. Gracias por haber participado hoy en el cierre del curso. Sí. Chiquillas, cuídense mucho, 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 mucho. En términos de salud, pero también emocionales. Y nada, pues, les deseamos que les vaya súper bien en el término de semestre y nos encontraremos quizás en algún momento en la realidad, no en la virtualidad. Y contarles Gracias. que igual la Leo va a seguir, bueno, con la Leo vamos a seguir haciendo otro EFG, que es el de interculturalidad y antirracismo. En este caso, si es que quieren tomar algún otro EFG o les queda pendiente alguno, vamos a estar en ese curso al menos continuando. Sobreviviendo, sobrevive ese curso. Vamos a estar ahí resistiendo en la universidad. Gracias, chiquillas. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao, que Gracias. estén bien. Chao.